Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas de nuestro canal. Estamos muy agradecidos a vosotros y al Señor por la audiencia que tiene este espacio entre los 4 espacios que semanalmente tenemos en el canal. Vamos a proceder a contestar hoy las preguntas que se han seleccionado y, si el Señor lo permite, en la próxima semana seguiremos con otras más. Polímata Salomón dice: si veo que a mi familiar le están siendo infiel, ¿debo confrontar solamente al que está cometiendo esa infidelidad o debo decírselo también al afectado? Eso sería pecar de chismosos. ¿Qué debemos hacer con esto a la luz de la Biblia? La norma bíblica es sencilla. Mateo 18:15. Si alguno peca, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyó, has alcanzado el propósito. Si no te oye, entonces dilo a 2 o 3 testigos y llévalos contigo para volver a exhortarle. Y si no oye a los testigos y la exhortación debidamente verificada, no porque me dijeron o porque supongo, si no oye a una reprensión debidamente establecida, dilo a la iglesia y tenlo por gentil, es decir, aplícale la disciplina. Ahora bien, si al confrontar con el que está cometiendo esa falta se arrepiente, tiene la obligación, en un caso de inmoralidad dentro del matrimonio, de adulterio, tiene la obligación de pedir perdón al que ha ofendido y esperar la respuesta de él o de ella si el Señor le conduce a otorgarle el perdón que debemos dar, no importa cuál sea el pecado. Cristianismo Televisión. ¿Por qué Dios permitió la poligamia en hombres ejemplares como Abraham, Jacob, Salomón? La poligamia, como otros muchos pecados que se producen en la relación entre hombres y mujeres, obedecen al pecado, nunca obedecen al propósito de Dios. El pecado deterioró el matrimonio y, de la misma manera que se casaban con más de una mujer, así también se les concedió, se les autorizó a dar carta de repudio cuando el problema matrimonial era irresoluble. Pero en ningún caso Dios acepta una posición pecaminosa o la bendice. Simplemente presenta que esa consecuencia es a causa de la dureza de corazón. En el Nuevo Testamento, el corazón regenerado del creyente no puede caer en ese tipo de pecados que eran lamentablemente propios de la sociedad de aquel tiempo. Cristianismo Televisión. ¿Es cierto que los santos nos ven desde el cielo tal como indican los eruditos católicos? Primero, para un erudito católico, cuando dice que un santo nos ve desde el cielo e intercede por nosotros, está hablando de un santo que es sumamente difícil de precisar. Son personas que por sus virtudes especiales han alcanzado la gloria y tienen derecho a estar allí, y Dios los considera como mediadores entre nosotros y Él. No es verdad eso. No es bíblico, no es cierto. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Que nos ven o que no nos ven desde el cielo los que nos han precedido, yo no tengo forma de afirmarlo o negarlo porque no tengo un texto bíblico, aunque es cierto que aquellos que han muerto por el testimonio de Cristo y están en su presencia conocían lo que estaba ocurriéndole a sus hermanos aquí en la tierra, pasando por dificultades, por problemas, por muerte, etcétera, etcétera, y pedían a Dios que interviniera en esa situación. Pero no tenemos un texto que pueda afirmar que los santos, en la presencia del Señor, nos ven desde el cielo. Cristianismo Televisión. ¿Cómo se interpreta Apocalipsis 5:8? Ya que los católicos usan este texto para afirmar la intercesión de los santos. Se habla ahí de que las oraciones de los santos son como el perfume, el incienso que sube a la presencia de Dios.
Pero santo en el Nuevo Testamento es todo aquel que ha creído en Cristo y es salvo por gracia mediante la fe. Así Pablo dice, por ejemplo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en... Y ahí menciona una iglesia local. Y esos santos de esa iglesia tienen también problemas, no son impecables. Por tanto, la intercesión de los creyentes, de los santos en la presencia de Dios no es bíblica. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y no podemos orar ni dirigir nuestra oración a nadie que no sea al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Server Motorola. Algunos inconversos intelectuales nos tildan de puritanos. ¿Es bíblico o no el puritanismo? Bueno, puritanismo es la antítesis del liberalismo. Puritano es una persona que pertenecía a un grupo de creyentes que tenían como base primeramente la aceptación de la palabra como única norma de fe y conducta. Segundo, la obediencia sin condiciones a lo que la Biblia enseña. Tercero, la santidad de vida como única forma natural o forma natural de la vida cristiana. Por tanto, escribieron mucho acerca de asuntos de vida cristiana, de Dios, de la santidad, rindiéndole homenaje al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro santo, único y soberano Dios. Si a mí me llaman liberal, me dolería, pero si me llaman puritano, me siento sumamente reconfortado. Bill de Tapia, oficial. Apocalipsis 3:14 dice, he aquí el amén, el testigo fiel. Yo siempre pensé que amén era así sea o es verdad. Y entiendo que aquí se le llama a Jesucristo, ¿es así? También parece que da a entender que Jesucristo es el principio de la creación. ¿Qué me puede decir de esto? Primeramente, la palabra, como dices muy bien, significa sea así, o es verdad, o que se cumpla. Cristo se le llama el amén porque cumple toda la palabra de Dios que Él como verbo ha manifestado. Es también el que abre los sellos del rollo de Apocalipsis, porque no solamente puede leer lo que hay allí, sino que puede darle el cumplimiento. Yo digo muchas veces que Cristo es Dios en estado de amén. Las promesas de Dios se cumplen en Cristo, que son en Él sí y en Él amén. De ahí el título, el amén, el que cumple las promesas de Dios. Y también el principio de la creación, no como la primera cosa creada o el primer ser creado, sino como la dinámica necesaria para crear. Ahí en Juan capítulo 1 dice que por Él fueron hechos todas las cosas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. No quiere decir en ningún lugar de la Biblia que Cristo, como Dios, como verbo encarnado, tuvo principio. Las personas divinas, Dios no tiene principio, es eterno. No fue creado, es increado, pero es el principio, la dinámica, la razón, la forma, el origen y la potencialidad de la creación que Dios ha hecho. Billy de Tapia, oficial. Sobre las bodas del Cordero en Apocalipsis 13, ¿por qué algunos dicen que esa boda es en el milenio cuando en el encabezamiento del capítulo 19 dice alabanza en el cielo? ¿No es que mientras hay 7 años de tribulación en la tierra, esos 7 años, la Iglesia celebra las bodas del Cordero en el cielo? Dos observaciones. Primero, encabezamiento del capítulo, no es inspirado. Eso se ha puesto porque indudablemente resume lo que viene después en el texto bíblico. Segunda cosa, hay que distinguir entre bodas del Cordero y cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero tienen lugar en la presencia del Señor, en el cielo, cuando la Iglesia sea trasladada, mientras aquí en la tierra hay 7 años de tribulación o el tiempo de tribulación que sea, según la posición del traslado de la Iglesia. En el cielo, bodas del Cordero. Y luego la Iglesia con Cristo viene a la tierra para la celebración de la cena, que es lo que hay en ese capítulo de las bodas del Cordero, es decir, la fiesta de las bodas del Cordero,
que tendrá lugar en la tierra durante el milenio y a la que son invitados el Israel salvo y las naciones salvas que entran para estar en el reino milenial. Corandeo, ¿me puede recomendar algún autor o libro sobre crítica textual y conformación de canon? En cuanto al primero, hay referencia en muchas teologías y está presente en algunas buenas introducciones al Antiguo, al Nuevo Testamento. Menciono, por vía de ejemplo, simplemente una que es Introducción de una reseña crítica al Antiguo Testamento de J.L. Archer. Ahí hay mucho de crítica textual y también de alta crítica. No hay un manual específico de crítica textual, hay que buscar las versiones bíblicas que tienen las distintas manifestaciones de textos de diferentes expresiones para ir teniendo una idea de la crítica textual en el Nuevo Testamento. En cuanto a canon de la Escritura, menciono dos libros. En primer lugar, el Canon de la Escritura de F.F. Bruce es buen libro sobre el canon, y también otro que tiene prácticamente el mismo título, el Canon de la Sagrada Escritura de Brooke Foss Westcott. Son libros buenos sobre el canon. Vittorio Arnoletti. ¿Me podría decir cuál es la traducción exacta Elohim? Algunos dicen que la traducción se refiere a dioses. Efectivamente, es un plural que correctamente o literalmente serían dioses. Y esa palabra se utiliza para referirse al único Dios verdadero, uno y trino, y otras veces para referirse a los dioses paganos. En cuanto a la pluralidad del nombre referido a Dios, a la luz del Nuevo Testamento podemos vislumbrar ya en el libro de Génesis una manifestación de la trina deidad cuando leemos y dijo Dios, hagamos, plural, al hombre. Por tanto, el Dios que es uno es también trino. Gastón Rousseau. ¿Qué piensa de la nueva perspectiva de Pablo, popularizada por Wright? Yo no puedo pensar nada de lo que no es correcto a la luz de la Biblia. Eso es una amalgama que se quiere hacer para decir que Pablo esto modificó algo del judaísmo para constituir el cristianismo y elaboró un sistema, etcétera, 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 etcétera. Y yo podría resumir que todo eso se puede expresar en 3 puntos. Primeramente, que se entra al pacto de Dios por la gracia, la elección. Segundo, dentro de ese pacto se espera que el individuo viva una vida de obediencia y de conducta correcta motivada por la gratitud. Y en tercer lugar, la aceptación final de Dios en el último día se basa en la vida de obediencia del individuo dentro del pacto. Esto conduce, como veis, a una absoluta inseguridad de salvación, contrario a lo que Pablo dice cuando, entre otras cosas, afirma justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5.1, o ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8.1, o Gálatas capítulo 2, 8 y 9, cómo se salvó el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos admitir una propuesta que se llama de esta manera perspectiva nueva de Pablo. La perspectiva de Pablo está en el Nuevo Testamento, en sus escritos, en los escritos apostólicos que hablan de o interpretan los escritos de Pablo y así sucesivamente. Óscar Fernández. Una hermana de una iglesia me indicó que su pastor está siendo cuestionado porque no predica sobre Cristo, el pecado, el arrepentimiento, la segunda venida del Señor. Él predica sobre cómo los hermanos deberían comportarse en la vida. Le indiqué que nuestra misión como cristianos es predicar a Cristo y que lo que respeta nuestro comportamiento en la vida es de enseñanza más personalizada. ¿Qué dice usted de esto? Todo predicador tiene que predicar a Cristo. Todo predicador tiene que predicar sobre el pecado. Todo predicador tiene que hablar de la salvación y del arrepentimiento. Todo predicador tiene que hablar de la segunda venida del Señor porque está en la Biblia. Y todo predicador tiene que hablar de cómo debemos vivir la vida cristiana porque está en la Biblia también. Un predicador completo es el que predica el Evangelio de Cristo, que comprende la gloriosa dimensión del Señor, la condenación de los pecadores, la salvación por gracia mediante la fe, la vida de santificación y dentro de la vida de santificación hablar de asuntos concretos
que en las epístolas aparecen sobre la vida cristiana. No podemos ceñir el púlpito a un solo tema porque tenemos que predicar todo lo que Cristo ha enseñado y que los apóstoles en los escritos apostólicos han desarrollado. Jonatán Lozano, ¿por qué motivo Dios se encargó de enterrar a Moisés? La epístola de Judas nos arroja un poco de luz en cuanto a este asunto. ¿Podría Satanás coger el cuerpo de Moisés? Probablemente lo que Satanás quería es que Moisés no desapareciera de la vista, de la perspectiva del pueblo y que el pueblo estuviese centrado permanentemente en la persona ejemplar de Moisés, en la grandeza que tuvo para con el pueblo, olvidándose de dirigir su mirada a Dios. Dios a esto lo lleva, Moisés muere y es enterrado o guardado por Dios para que los hombres vean a Dios y no vean a los hombres. Javi Mejía, Mateo 24 es también para la iglesia o porque se diría que es solo para el pueblo de Israel si ya no existe distinción de pueblos. Habla que los dos serán un solo, que es la iglesia. Distinguir entre iglesia como cuerpo de salvos e Israel no es posible. Israel como salvo. Es decir, lo digo de otra manera, distinguir entre la iglesia e Israel en materia de salvación no es posible. Se salvan todos por gracia, pertenecen hoy al único cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero Dios hizo promesas terrenales y temporales a Israel que no se han cumplido y que se cumplirán porque Dios es fiel durante el reino milenial. Esa es la única diferencia que hay entre Israel y la Iglesia. Por tanto, como pueblo de Dios hoy es el mismo pueblo, pero como cumplimiento de promesas dadas a Israel, los gentiles no tienen esas promesas y serán cumplidas para Israel, prometidas a él, porque Dios es fiel en el cumplimiento de lo que prometió. Manuel Sandoval, ¿cómo se puede interpretar el pasaje que hay en Jueces sobre el levita y su concubina? Pues mi querido Manuel, no tiene más interpretación que lo que está escrito. Es un relato terrorífico. La degradación moral de quienes conociendo a Dios se olvidaron de él y pusieron la ley al margen de sus vidas trajo esa consecuencia. El levita viviendo en concubinato con la mujer y aquellos monstruosos de su tiempo abusando de ella y matándola, etcétera, etcétera, y luego envía el levita trozos a todo Israel. En fin, es un pasaje que yo diría eriza los cabellos, genera verdadero terror al leerlo y nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar la maldad del hombre que aún llamándose del pueblo de Dios, se olvidan a Dios y quebrantan sus mandamientos. Ángel Muñoz Utrera. En el libro de Ezequiel se describe un templo futuro. ¿Su construcción será en el milenio? Y si es así, ¿habrá sacrificios? Leyendo la profecía se ve que la construcción será en el milenio y que efectivamente se aprecia que allí habrá sacrificios. Los sacrificios son simplemente obra recordatoria de la operación que Dios tuvo para la justificación, para el perdón de los pecados en la antigua dispensación y como reflejo del sacrificio de Cristo en la nueva dispensación. No se pueden repetir los sacrificios para perdón de pecados o para justificación porque no puede repetirse el único y definitivo sacrificio de Cristo. Pero de igual modo ocurre con las ordenanzas para la Iglesia. La ordenanza del partimiento del pan es el recordatorio de la muerte del Señor que proclamamos hasta que el Señor venga. No solamente anunciamos, recordamos al Señor y anunciamos su muerte. Quiero precisar esto. No se nos dice en la ordenanza que recordamos la muerte. Recordamos al Señor y proclamamos la muerte con ese simbolismo del pan que es partido, entregado y del vino que es repartido entre todos los que participan. Antonio Jiménez, si una mujer o hombre abandona a sus hijos y se va con otro, entendemos que está en adulterio. Naturalmente está en adulterio, no hay duda ninguna, es una adúltera.
Suponiendo que tal persona, pasado muchos años, se arrepiente de corazón de una manera sincera, ¿puede Dios salvarla o en esas condiciones ya no hay salvación? Entiendo que la salvación solamente es del Señor, pero si está en adulterio, aunque se arrepiente, ¿puede salvarse? Primeramente, Dios no salva a nadie por obras, sino por gracia. Segundo, no hay ningún pecado que arrepentido el creyente, si es creyente el que lo cometió, no pueda ser perdonado. Adulterio, pecado gravísimo. ¿Puede ser perdonado en un creyente? Claro. No es más grave, o por lo menos tan grave, el pecado que Pedro cometió negando al Señor y fue perdonado. No clasifiquemos los pecados y entendamos muy bien que ningún pecado cometido por un creyente, si es creyente, vuelvo a enfatizar esto, porque aquel que practica el pecado voluntariamente tiene que preguntarse si es creyente, pero entendamos esto, un creyente, realmente creyente, que ha creído, que ha sido justificado por la fe, ningún pecado le elimina su salvación y ningún pecado puede dejar de ser perdonado si lo confiesa delante del Señor. A Otoniel, ¿está usted de acuerdo con esta frase de un teólogo que dice: ningún pecador jamás viene a Cristo hasta que el Espíritu Santo venga primero a él? Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo, ya que el Espíritu Santo es enviado como consolador al creyente. Esta fue la promesa del Señor a los discípulos en Juan 14. ¿Cómo es que este Señor dice esto? También dice en Juan que el mundo no lo puede recibir. Bueno, hay muchas operaciones del Espíritu Santo. Una de las operaciones que el Espíritu Santo hace es redarguir, convencer de pecado y de justicia y de juicio al mundo. No hay efectividad en el mensaje del Evangelio si no hay convicción al pecador por el Espíritu Santo. El Espíritu convence, deja sin disculpas al mundo en la predicación del Evangelio. Ahora, esa operación que el Espíritu hace en relación con el mundo hace otra en el creyente, que es morar en él. Es decir, el Espíritu Santo viene al mundo, opera para convencer a los pecadores de su condición de perdidos y, obedeciendo al llamado del Padre, los conduce a Cristo para salvación, pero aquellos que creen, el Espíritu viene a morar en ellos. Por eso hay dos aspectos. Uno, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Otro, el Espíritu Santo está en el creyente. Y quiero decir que la expresión, que es una traducción, porque el teólogo seguramente que escribió en inglés y se tradujo al castellano, quiero afirmar contundentemente que nadie puede ir a Cristo sin que el Padre lo llame y sin que el Espíritu actúe en él, porque necesita la generación de la fe para poder creer en el Señor. Esto no supone obligación para creer ni nada por el estilo. Dios da todo lo necesario para la salvación. El hombre no puede hacer nada para salvarse, pero la responsabilidad, si no se salva, si no cree, es personal del individuo. Stanley Manzano Lozano. ¿Cómo se debe orar? ¿Qué es una oración en el Espíritu? Bueno, Jesús enseña que tenemos que orar al Padre. La Biblia enseña que el creyente debe orar al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Lo mismo que adorar a Dios. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Jesús dijo que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El creyente es conducido por el Espíritu en la oración y el Espíritu intercede por el creyente trasladando al pensamiento correcto conforme a la voluntad de Dios la oración del salvo. Pero cuando el creyente ora en el Espíritu, lo hace en plena conciencia de lo que está haciendo y en absoluto conocimiento de lo que significan las palabras que está diciendo. Hay personas que dicen que orar en espíritu es hablar en un lenguaje incomprensible, que necesitaría un traductor y que es el espíritu el que ora por medio del creyente. ¿El espíritu ora a quién? ¿Necesita el espíritu orar a Dios de alguna manera? Si es Dios mismo, que está también involucrado en la oración y la recibe y la traslada. No se trata de experiencias subjetivas que no están en la Biblia, sino de que simplemente el creyente tiene que orar espiritualmente.
Santiago dice que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal para gastarlo en nuestros deleites, es decir, en nuestros caprichos personales y no para la gloria de Dios. He dudado. He leído un libro católico donde se nos dice a los protestantes que sola escritura no es bíblico, ya que no sale en ella. Y los textos que nosotros invocamos para justificar esa postura no se refieren y no dicen que en el Nuevo Testamento deben tener determinados capítulos. Remarca además que fue la Iglesia la que determinó qué era escritura. Por tanto, esta última tenía más autoridad que la escritura. ¿Qué nos dice a este respecto? Primero, no es verdad afirmar que la Biblia no dice nada sobre la escritura, porque dice que todo mensaje profético sea llevado a la ley y al testimonio, y si no coincide, sea desechado. Claro que la escritura tiene autoridad, y naturalmente que en el Nuevo Testamento los escritores del Nuevo Testamento están sujetos a la Biblia. Y naturalmente que Cristo durante su ministerio citó la Biblia, remitió a la Biblia y predicó la Biblia. La Biblia es la única autoridad porque es la única manera de que Dios tiene para hablar al hombre. No hay otra forma de que Dios se dirija y hable a las personas más que a través de la Biblia. Segundo grave error en esa afirmación. La Iglesia no determinó lo que es Biblia y lo que no es Biblia. La Iglesia recibió y aceptó lo que era considerado como libros inspirados y seleccionó aquellos libros que formaban parte de la aceptación de los creyentes del Antiguo Testamento para el canon del Antiguo Testamento y de los apóstoles y de los padres de la Iglesia para el Nuevo Testamento. Por tanto, la Iglesia no estableció lo que es Biblia y lo que no es Biblia. Aceptó lo que es Biblia y rechazó lo que no es inspirado por Dios. Miguel Montoya, según Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se podría decir que tiene una raíz que emana desde la creación hasta la redención del descanso del pueblo de Dios, ese reposo, el cual es Cristo. El reposo es un mandamiento que Dios instituye para el pueblo de Israel, especialmente el reposo del sábado. Es un simbolismo en cuanto a creación. Dios reposó después de haber terminado la creación. Ahora, muchos establecen que el sábado es un mandamiento de obligado cumplimiento que Dios establece para los hombres en todos los tiempos y también para la Iglesia. En el tiempo actual y en relación con la Iglesia, los días todos son santos, porque los creyentes que viven ese tiempo son santificados, hechos santos en Cristo Jesús, comprados por Dios. Los cristianos primitivos no guardaban el sábado, sino que se reunían el domingo. Cristian Doncel. Es bíblico hacer el año profético que hacen algunas iglesias al fin o principio de año, donde dicen, este año es el año de la multiplicación, éxito, abundancia, de la prosperidad económica, y que así será porque el Señor se lo reveló. ¿Es correcto ese tipo de culto y de afirmaciones? Declarar que el año será de esta o de aquella manera porque Dios lo ha revelado a alguien es puro engaño. Es arrogancia personal del que lo dice. Y es una vía de enriquecimiento para algunos que lo utilizan. Solo se puede declarar lo que la Biblia declara, no lo que declara el hombre, que no tiene conocimiento del futuro ni puede hacer nada para producirlo. Por tanto, decir que el año va a ser así, va a ocurrir esto y aquello, si no está en la Escritura, no podemos aceptarlo. No es bíblico, no es bueno. Cristian Doncel. ¿Qué es el paidobautismo que se practica en la iglesia presbiteriana y si es bíblico? Bueno, paidobautismo significa bautismo de niños, paidos. Es una costumbre histórica en algunas denominaciones tomadas de lo que la iglesia constituyó como sacramento. El bautismo para la Iglesia Católica, en su dogmática, dice que es el modo de eliminar el pecado original y acceder o dar paso a que el bautizado pueda ser beneficiado de todos los elementos de gracia establecidos en los sacramentos. Ahora,
las iglesias reformadas protestantes en general bautizan a los niños confirmando o confiando, tal vez mejor, que los padres los llevarán a Cristo y que luego habrá una confirmación de su fe en el momento oportuno. En cierto modo, están sustituyendo el bautismo de niños como era la circuncisión para el pueblo de Israel, la incorporación de un nacido al pueblo de Dios. Pero indudablemente al pueblo de Dios solamente se incorporan aquellos que creen en Cristo y son bautizados por el Espíritu en el Señor, formando parte del cuerpo único cuya cabeza es Cristo. No hay nada en el Nuevo Testamento que hable o justifique el bautismo de niños. Por eso, las iglesias tradicionalmente bíblicas no creemos, no practicamos el bautismo de niños. Sara Espinoza tiene la última pregunta para hoy. ¿Las tentaciones del enemigo o la concupiscencia humana son diferentes en intensidad en conversos o inconversos? Es decir, si el enemigo o la carne aumentan la intensidad de la tentación más con un creyente que con un no creyente. Bueno, la intensidad de tentación obedece, si la tentación viene de Satanás y no de la concupiscencia natural del hombre, obedece al conocimiento que Satanás tiene del que es tentado e insiste de una forma más intensa en unos que en otros. Ahora, es mucho más fácil que caiga en el pecado uno que no ha sido regenerado que un regenerado que tiene el poder del Espíritu en él. La concupiscencia humana y las tentaciones del enemigo son vencibles para el creyente si tiene a su disposición y la usa la arma de la oración, el poder de la palabra y el poder del Espíritu que lucha contra la carne y conduce al creyente en victoria en Cristo Jesús. Agradecemos mucho la presencia de todos los que habéis estado viendo este programa de nuestro canal y os invitamos a ver los otros. Domingo el mensaje dominical, el martes el aliento que todos necesitamos, luego miércoles las preguntas y el viernes el estudio bíblico que seguimos con una reflexión sencilla, simple, sobre la epístola de Pablo a los romanos. Comunicadlo a otros que puedan aprovecharse también de los programas de nuestro canal que hacemos solamente con un deseo: edificar al pueblo de Dios y dar gloria al Dios de los cielos. Que el Señor añada sobre vosotros su bendición.